creo que lo tenemos entre nosotros ya al amigo Fede Popgol, que está hoy, que nos viene a presentar un Vivir Siendo, de los que nos encantan. Bienvenido, Fede querido, y felicitaciones Buenas. por los 100.000 seguidores en Instagram, papá. Chicos, llegué a los 100.000 en Instagram. ¿Ayudamos algo nosotros o no? Pero sí, claro. ¿Cómo Claro no van a que ayudar? sí. Sí, estoy muy contento. ¿Cómo bien, andan? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Despejando dudas, no sé si estabas escuchando. Sí, escuché lo de los puntos en la IES y coincido ahí, creo que lo dijo Flor. Para mí es o no lo dijo Nati. Para mí es cuando dejas tipo algo, como ponerle el detalle a algo. Bien. Algo capaz más grande. Fede, el Vivir Siendo de hoy es fuerte, pero es medio... Es dudas que siempre tuve también, ¿o no? Sí, no sé si es fuerte. A ver, el laburo también del video es naturalizar un poco el tema. Les cuento de qué se trata. Se llama Sexo y Discapacidad. Sí. Y es una entrevista a un chico que es parapléjico desde los 11 años, es decir, no mueve de la cintura para abajo. Y la entrevista es a él y a su novia, que se llama Triana. Y nos van a estar contando básicamente cómo tienen relaciones sexuales. Y la idea es romper un poco con los tabúes de, che, soy discapacitado, no cojo, o soy discapacitado, no tengo deseo, o soy discapacitado, no me masturbo. Nada, la idea es romper un poco con todo eso y traer un poco de información para, como yo digo en un momento de la entrevista, no hay nada más tabú que el sexo, pero si hay algo más tabú aún es el sexo en una discapacidad, ¿no? Es como que la persona discapacitada, nadie se pone a pensar en si tiene ganas de coger o no. Así que bueno, un poco y hasta da incomodidad como preguntarlo, ponerlo en duda o preguntarse cómo pasa. Y bueno, Fede siempre trata este tipo de entrevista con mucho respeto y sacándole el tabú tanto al protagonista de la historia como a la situación y a lo que sucede. Tengo una pregunta, una duda. Sí. A ver. Alguien que es parapléjico, dijiste que de la cintura para abajo no lo mueve, pero tiene, o sea, no lo mueve voluntariamente. Estoy pensando si se le para la pija en realidad. Bueno, es una de las preguntas igual, es una de las preguntas. Okay. Nacho. Tiene ascendente claro, tendría que spoilear toda la nota. No, bueno, es que es una duda que tenía, pero bueno, si está ahí me encanta. Mirá, hay distintos te lo voy a responder sin spoilearte el caso particular de Henry y Triana, pero hay distintos casos. Obviamente hay casos en donde pueden tener erección y hay casos en los que no. Como no tienen sensibilidad, vos podrías tener erección, podrías eyacular y no sentir absolutamente nada. Claro. Lo que ellos nos cuentan es que la metodología que encuentran una opción o una alternativa para llegar al orgasmo, llegar al placer sexual, que no está directamente atada con el acabar, de esa manera, ¿ok? Con la eyaculación. Ok. Claro, perfecto. Bien, excelente. ¿De dónde son ellos? ¿De dónde son ellos? Ella es española, pero vive acá y él es argentino. Él es un deportista que estuvo en las Olimpiadas Paralímpicas. Mira, ¿a qué deporte hace? Él hace, ya te digo, hace esquí. Es un deporte que claramente no lo podría practicar yo jamás. Es un esquiador alpino profesional. Wow. Zarpado, tremendo. Zarpado. @FedePopGol. Y si pueden ir a ver la última que hizo con excombatiente de Malvinas, pero con un inglés y un argentino, es espectacular. Espectacular. Lo que hace Fede está muy, pero muy bueno, Así que @FedePopGol en Instagram, también ahí en YouTube tienen las entrevistas. Y ahora se viene un Vivir Siendo. Presentalo vos, Fede. Sexo y discapacidad, pongámosle. ¿Puede tener sexo una persona discapacitada? A ver. ¿Erección tenés? Sí, también. ¿Podés eyacular? Creo que no hay nada más tabú que una discapacidad. Pero si hay algo más tabú aún, es el sexo en la discapacidad. Me gustaría, Henry, arrancar por vos, que nos cuentes quién sos, qué tipo de lesión tenés y qué es lo que te impide hoy físicamente hacer. Bueno, arranco por el final. Dale. Absolutamente nada. Yo tuve un accidente de tránsito cuando tenía 11 años. Estábamos viajando con mi familia, frenamos en la banquina y se le levantó el capot a una camioneta y nos pasó a llevar, me pisó. Quedé en silla de ruedas en el momento. Tuve una paraplegia, o sea, desde lo que es más o menos a la altura del ombligo para abajo, no muevo ni siento nada. Ustedes están escribiendo un libro que es justamente sobre sexo y discapacidad. Vamos a empezar a desmitificar algunas cosas y yo les voy a empezar, algunas preguntas capaz suenen medio boludas, pero prefiero quedar como un boludo, pero ayudar a desmitificar cosas. Eso se trata. Placer sexual. Vos, Henry, sentís placer sexual, o sea, sentís deseo por un lado y lo llevás a cabo. Sí, sin duda. Okay. Yo al no tener sensibilidad en los genitales, obviamente tengo que buscar y empecé a encontrar sensaciones nuevas y es un poco de lo que hablamos nosotros cotidianos. ¿Erección tenés? Sí. También.
¿Podés eyacular? También, sí. Ahí es donde realmente es donde yo empiezo a buscar, ¿no? Hay que separar sí o sí lo que es los genitales del placer. Nosotros en el sexistismo lo que buscamos, por lo menos desde mi mirada, es que no sacamos la penetración o no sacamos el acto más conocido o sea, lo que aprendimos en las películas porno. El sexo convencional, digamos. El sexo convencional de la práctica sexual, ¿ok? O sea, nosotros vamos a incluir nuevas prácticas o buscamos incluir nuevas prácticas que realmente a las personas que no tienen sensibilidad en los genitales como yo, busquen el placer por otro lado, porque te entra por muchos lados, ¿no? Te entra por la vista. Ustedes hablan del paraorgasmo. ¿Qué es conceptualmente el paraorgasmo? Es un orgasmo, es orgasmo también, pero centrado en no siempre el orgasmo tiene que darse a partir de los genitales. Entonces el paraorgasmo es la segunda opción en la que estimulando cualquier otra zona erógena, que eso lo tiene que conocer cada uno personalmente, un pezón, lóbulo de la oreja, la espalda, la piel. El otro día escuchábamos un chico que le pasaba a partir de la yema de los dedos. Tú te conoces, eliges esa zona, estimulas esa zona y llegas a un orgasmo de la misma manera que siempre hemos sabido que se llega a través de la genitalidad. Una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad puede igualmente llegar a un paraorgasmo. Exactamente. Sí. La anorgasmia en la mujer es súper común. O sea, nosotras, como no estamos tan acostumbradas ni a masturbarnos ni a conocernos, nos pasa mucho que o finges el orgasmo o pasas la relación y no te das cuenta. Entonces, de esta manera, es como una segunda opción y es como que para orgasmo en realidad es estimularlo por otro lado, pero no deja de ser un orgasmo igual que los demás. O sea, se llega a ese punto, llamémoslo el punto de clímax, a través de un órgano que no tiene nada que ver con la genitalidad. Exacto. Triana, ¿cómo fue para vos readaptarte a esta forma de sexo no convencional? Justo estoy haciendo un curso para ESI y la primera pregunta que nos hacían del módulo de hoy era esa. Yo tenía 19 años cuando lo conozco a Henry y la realidad es que me pongo a pensar para atrás y no tengo una sensación de barrera por la silla ni nada, todo lo contrario, fueron dos personas que se conocieron en una discoteca. A mí Henry me fascinó desde el minuto cero por su personalidad, todo no sé qué, entonces bueno, me fue conquistando, como que los dos fuimos generando una relación y a la hora de tener relaciones era conocernos. Nosotros a lo largo de los 8 años que llevamos hemos avanzado un montón porque hay mucha comunicación y porque hemos sabido cómo plantear las cosas que iban surgiendo. Pero en un principio sí que nos basábamos en la genitalidad, por ejemplo. Claro. Como que nuestras relaciones eran lo que los dos habíamos visto y conocido de fuera, ¿no? Como penetración, eyaculación, hasta que en un momento nos empezamos a dar cuenta que ni el placer de él ni el mío pasaban por ahí, porque no había una conexión exacta en la eyaculación ni en el orgasmo. Empezamos a buscarle otra vuelta y empezamos con el tantra. Perdón que te interrumpa, por si alguien no lo conoce, ¿me podrías describir qué es el sexo tántrico? ¿Qué? Todo el juego previo, antes de la eyaculación, todo ese placer que se siente al estimular antes de llegar a la... Entonces empezamos por ese lado a conocernos un poco, a masaje, música, olores, las luces bajitas, tal, y ahí nos dimos cuenta que pasaba por otro lado y que era súper disfrutable toda esa parte previa antes de esos 10 minutos de ir al choque. Empezamos como muy autodidactas y ahora realmente nos estamos empezando a empapar un poco del tema, que está bueno y lo vamos a expresar bastante en sexistismo porque nos parece súper interesante. Que yo en general no me hice muchas preguntas sobre la silla en ese momento, pero sé que hay mucha gente que es una barrera y que es un cómo voy a encarar la situación y si le voy a hacer daño o no, sobre todo para el lado de la mujer, cuando el hombre se va a encontrar con una mujer en silla de ruedas, todo el prejuicio de si le voy a hacer daño o no. En las relaciones sexuales por lo general se necesita una comunicación, pero es real que ahora mismo, hasta que esto se destape y la gente empieza a hablarlo y todo, se necesita una explicación extra de conocerse bien ellas y ellos y decir, bueno, hasta aquí me puedes hacer lo que quieras que no me duele,
aquí por ahí, a lo mejor con esto sí Claro. tienen un poquito más de cuidado. Pero... Y cambia mucho también cuando es una pareja formada de años y uno de los dos tiene un trauma y queda en silla de ruedas o Sí. tiene algún tipo de discapacidad, cómo se tiene que adaptar la pareja a ese nuevo cuerpo con el que le toca vivir. Claro, ustedes se conocieron Claro, cuando ya ya nos estaban las conocimos. circunstancias dadas, digamos. Exacto, Claro. exacto. Henry, ¿te masturbás? Sí, cuando era chico me masturbaba un montón, Sí. o sea, porque fui muy curioso con mi cuerpo, ¿no? Sí. Pero yo quería saber realmente por dónde iba la búsqueda de mi placer, por dónde, Claro. al no tener la sensación en los genitales, ¿qué era un orgasmo? ¿Entendés? O sea, yo con mis amigos cuando éramos chicos y empezamos a entrar en esta vida sexual o en este mundo de la sexualidad, obviamente teníamos muchísima intriga y muchísimo deseo, entonces obviamente nos masturbábamos un montón y veíamos películas pornográficas y a raíz de eso creo que es donde yo puedo empezar a conocer mi cuerpo de verdad y darme cuenta Claro. de que no pasaba todo por ahí abajo, ¿no? Lo que pasa es que vos, digo, siguiendo el hilo, vos podías masturbarte, reitero, de la forma convencional, voy a usar ese término, pero no sentías placer sexual real cuando lo hacías. Físico no, pero sí en la fantasía, ¿no? Claro. Porque también hay que separar un poco lo que es eyacular del orgasmo. O sea, el acto de eyacular no va necesariamente ligado a un orgasmo, ¿está bien? O sea, puede o no, pero no va no es una condición para producir un orgasmo. Claro. Obviamente me provoca calentura o me provoca... Porque conectas la cabeza con esa Claro, situación. Claro. ¿Hay algo que les gustaría decir que yo no les haya preguntado? No, bueno, mira, algo que nosotros tratamos de promulgar mucho, que creo que es lo que más nos hace bien a nosotros como pareja, es la comunicación. Comunicarte bien, expresar por dónde realmente va tu deseo o por dónde sentís que te pueden dar placer. Y yo le sumaría conocerte bien primero para después poder comunicarte. En general, cuando se habla de sexualidad de personas con discapacidad, Sí. se habla de los derechos. Está muy bien, ¿no? O sea, como que se habla como que las personas con discapacidad o las personas con diversidad funcional tienen derecho a tener una vida sexual plena o activa. Como si no lo tuviéramos. Claro. Porque la sociedad en algún momento los ve, o creo que ya está cambiando, pero en su momento se veía como una persona sexuada, como una persona carente de deseo, carente de la posibilidad de tener una pareja o tener una sexualidad. Lo que pasa es que, para mí pasa algo ante una persona con algún tipo de discapacidad. Yo le pongo el nombre como la pontificación medio a partir de la lástima. No me olvido más, una de las entrevistas, una chica me decía, yo tengo determinada discapacidad, pero también puedo ser mala persona, por ejemplo, puedo ser egoísta. Y la sociedad es como que no logra entender que una persona que sufrió algún tipo de discapacidad puede ser buena, puede ser mala, puede ser lo más, puede ser lo peor, ¿se entiende? Es como que de alguna manera limitamos a una persona con discapacidad a la discapacidad en sí y como que no puede sentir cosas más allá de eso. Por eso parece una locura, a nosotros nos suena hasta raro tener que hacer una convención y ponerle una serie de derechos a la diversidad funcional, pero es necesario. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer un pasito más y en vez de hablar de derechos y de todo, que está genial y está buenísimo, lo están haciendo y lo vamos a apoyar siempre, hablar del placer. Les agradezco mucho por haberse sumado, por habernos abierto un poquito más todo ese mundo que a veces nos es tan lejano y ajeno. Está buenísimo, Fede. Gracias por ayudarnos a romper estos tabúes o cortar con este silencio. Bueno, nada, la verdad que está bueno y te agradecemos por la difusión. Gracias a ustedes, chicos.